Llega el momento de repasar los números de este martes 23 de julio. Primer número, me lleva a Japón. Crisis raras, crisis que parecen muy diferentes de las que ocurren por nuestra región, pero que están sucediendo ahora en algunos de los países más desarrollados del mundo, como es el caso de Japón. Y es el problema de que se están quedando sin población. Y como se están quedando sin población, pasan cosas como esta. Que 9 millones de viviendas, un récord absoluto, estén vacías. Pero no porque, insisto, haya habido una crisis especulativa de construcción inmobiliaria mucho más allá de lo que el mercado requería. Algo que pasó, por ejemplo, en China. No, el problema es que viviendas que hace algunos años estaban habitadas, dejaron de habitarse porque quienes vivían en ellas murieron, porque quienes vivían en ellas no tenían herederos, con lo cual han quedado muchas de estas deshabitadas y sin dueño, generando toda una situación muy particular, donde algunas de estas viviendas quizás tienen problemas, pero nadie puede entrar porque no hay propietarios, y siendo, te diría, un testimonio, una muestra de este problema, que es una sociedad muy envejecida, donde como no hay nacimientos nuevos, pero porque tampoco ha habido recepción de migración, empieza a haber un desequilibrio cada vez más grande entre aquellos que están en condiciones de producir y aquellos que ya no están en condiciones de producir y que por lo tanto necesitan que el resto de la sociedad produzca por ellos, como es el caso, por supuesto, de las personas de la tercera edad. Bueno, todo un problema que enfrentan varios países de los más desarrollados del mundo, en este caso Japón, con sus 9 millones de viviendas vacías. Segundo número del día. 500 son los empleados de la BBC que van a perder sus puestos de trabajo en los próximos 2 años. Todo una señal de una de las grandes cadenas de noticias del mundo, de las más prestigiosas, por supuesto. Una señal y una cadena, como sabemos, pública, enteramente pública, financiada esencialmente por los usuarios, que son los ciudadanos, cuando compran televisores y consumen productos justamente de la industria del entretenimiento, pero que no tiene publicidad privada, que no tiene inversión privada y que sin embargo tiene que tratar de manejarse con criterios propios de la industria privada para no convertirse en un lastre, sino ser un servicio para los ciudadanos. Bueno, esto los ha llevado ya a la BBC a reducir más de un 10% su plantilla en los últimos años. No sería suficiente, no dan los números y entonces 500 personas más van a ser justamente reemplazadas, o desplazadas en realidad, de la empresa. Un fenómeno, hay que decirlo, global, de una industria de la comunicación que está en una fase de transformación, que es obviamente un gran desafío para todos los que hacen parte de la industria. Repasemos ahora las caras de este martes. Y la primera es la de Chad Michael Busto, arrestado en la ciudad de Oxford, Inglaterra, por acosar a Emma Watson, la actriz británica que a sus 34 años está en un esfuerzo por seguir formándose. Ella tiene ya una carrera de grado en letras en esta misma universidad de Oxford, obviamente de las más prestigiosas del mundo. Estaba ahora cursando una maestría en escritura creativa, y Busto, que ya tenía algunos antecedentes de acoso, de 44 años, estaba merodeando la universidad, había preguntado por ella, estaba en una intensa búsqueda por tratar de dar con ella y acosarla, cuando fue detenido entonces por la policía antes de que pudiera ya directamente atacarla o hacerle algún tipo de daño a esta actriz británica, justamente mientras está allí haciendo un curso en la ciudad de Oxford, Inglaterra. Segundo rostro de hoy, nos vamos a Rusia. Mikhail Zygar, condenado en ausencia a 8 años y medio de cárcel, en una muestra más de cómo el régimen de Vladimir Putin ha ido cercenando cualquier voz crítica a la invasión de Ucrania y cómo en el proceso, uno diría, se ha ido vaciando de personas inteligentes, de personas creativas, de artistas, de periodistas
que han tenido que irse de Rusia, porque ya era un régimen muy difícil de habitar para aquellos que tenían voces más o menos críticas con lo que hacía Vladimir Putin, pero desde febrero de 2022, con la invasión, ya directamente se dejó de tolerar cualquier tipo de observación. En el caso de Mikhail Zygar, que hasta ese momento vivía todavía en Rusia y era muy reconocido por su trabajo, había publicado en su cuenta de Instagram, su consternación frente a lo que había sido la masacre en Bucha, esta localidad ubicada en las afueras de Kiev, donde las Fuerzas Armadas rusas hicieron un desastre. Fusilamientos, torturas, de los mayores crímenes de guerra que ha perpetrado Rusia en esta invasión se cometieron justamente en esta localidad de Bucha, y él sencillamente compartía esta consternación. Bueno, esto lo llevó a que comenzara una campaña de persecución que lo volcó a él a irse del país, a vivir en Berlín, Alemania, donde se encuentra desde entonces, y ahora, en ausencia, en un mensaje no tanto para él, sino para cualquier otro que se disponga a hablar de lo que está haciendo Rusia en Ucrania, bueno, esta condena a 8 años y medio de cárcel.